Buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Frente Popular Francisco Villa y el Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos. En esta ocasión voy a comentar tantito el marco de la sesión porque algunos tuvieron dificultades en la ocasión pasada. Entonces estamos a partir de la sesión anterior iniciando módulo de Derecho y Constitución y tuvimos una primera presentación con el doctor Orlando Aragón, que en esencia podemos decir que planteó cómo se realizó la Constitución y cómo las constituciones en general del continente parten de una idea del Estado-Nación que deja fuera a los grupos originarios y la constitución multinacional de los países, ¿no? Y un poco abordó sobre las posibilidades que se abren para la autonomía desde los órdenes legales, cómo se necesita conjugar una ecología jurídica para considerar la Constitución, para considerar la acción en los tribunales y también los convenios internacionales que existen y en particular los que cada país ha firmado, junto con, por supuesto, la jurisprudencia, ¿no? Y bueno, en esta ocasión y la próxima vamos a tener a la maestra Marilú Peña Guevara. Ya la conocen porque estuvo presente con nosotros en otro de los módulos, ¿no? Ella tiene una formación desde la licenciatura a la maestría. En la maestría hizo una maestría en Derecho Indígena que es muy peculiar y que tuvo una corta duración en México. Actualmente está cursando el doctorado, ¿no? Y bueno, nos hace favor de compartir. También creo que es interesante para el conjunto del seminario. La maestra Marilú fue como el pivote para crear la licenciatura en Derecho y Pluralismo Jurídico, que tuvo algunas dificultades ya en su instrumentación, pero que de origen generó justamente con el doctor Orlando y el equipo de Emancipaciones un plan de Derecho y Pluralismo Jurídico, ¿no? Y bueno, les comento cómo va a ser la ruta de todo el módulo, ¿no? Ya ahorita que todos se van a incorporar y de todas maneras queda grabado, ¿no? Después de esa primera sesión como de marco general y cuestionamiento del carácter de la Constitución como no representando los procesos de las diferentes naciones que integran nuestros países, ¿no? Vamos a ver un poco recorrido histórico. En la sesión ahorita presencial con la maestra Marilú es para la Constitución de 1917 en México, pero ya en el chat está la Constitución ecuatoriana, y que junto con el proceso constituyente pensamos puede ser el material básico de discusión para el lunes, ¿no? Y después con la maestra Marilú va a exponernos algo sobre la cuestión jurídica y las mujeres, ¿no? Porque sería como la otra dimensión del trabajo del seminario en general, que ya creo todas y todos lo tienen bien grabado. Una dimensión de la lucha anticapitalista, otra de la lucha anticolonial y otra de la lucha antipatriarcal. Y después veríamos una sesión con el doctor Guillermo Loébano sobre el taller jurídico de atención de movimientos sociales, ¿no? Como un ejemplo de esta acción así en la práctica. Y después retomaríamos en realidad para cerrar el módulo un tema que vimos de inicio, que es las 20 tesis de política, porque es muy importante recuperar lo visto en ese arranque del seminario, ahora a la luz de todo el recorrido, para justamente tener bien claros los principios filosófico-políticos que debería
ser el fundamento de todo proceso constitucional. Entonces, bueno, sin más y agradeciéndole enormemente que con premura y con generosidad está la maestra Marilú, nuestra amiga y comadre aquí con nosotros, ¿no? Pues te damos la palabra, Marilú. Por un lado, también comentar que antes de darte la palabra, que va a guiar un poco la sesión Octavio, ¿no? Va a guiar un poco la sesión Octavio por si yo me quedo desconectado en el camino, ¿no? Entonces, pues gracias, Marilu, y adelante. Gracias, Pedro. Pues sí, una vez más agradecer a Pedro la invitación y a todo el conjunto del CIET por esta participación que se me invitó, sí, como dice Pedro, de manera apresurada por cuestiones ahí de fuerza mayor con Orlando, pero bueno, ya sabemos dónde anda Orlando ahorita, por allá precisamente impulsando unas cuestiones en el oriente de Michoacán. Pero sí, ya como bien señalaba Pedro, pues hemos ahí coincidido en algunos trabajos con Orlando, y bueno, al interior de la universidad y algunos otros proyectos chiquitos hace algún tiempo, pero bueno, que precisamente van como por esta ruta, ¿no? Que era precisamente pues hacer en este caso la licenciatura, pero con un enfoque muy distinto al que regularmente se miran en cualquier facultad de Derecho o escuela de Derecho en el país mismo, ¿no? Y bueno, partiendo de lo que comentaba Pedro, ¿no? De cómo finalmente no reflejan el sentir, las necesidades, pues ahora sí que las luchas de los pueblos, ¿no? En la mayoría de las constituciones, y obviamente la de México no va a ser la excepción. Y precisamente en esta sesión del día de hoy, pues es lo que vamos a analizar, vamos a ver. Me di a la tarea de revisar un poco, pues sí, toda esta parte como de antecedentes históricos a la Constitución del 17, el contexto que lleva precisamente a la generación de este documento tan importante, pero a partir precisamente de las necesidades o de los planes políticos de los diferentes grupos, ¿no? Que estaban en ese momento a lo largo y ancho de todo México. Y bueno, en ese sentido, pues como tal, haré una cuestión introductoria. Voy a dejar de compartir la imagen porque es una cuestión aquí medio extraña para compartir la pantalla. Tengo que dejar de verlos para poder compartir mi pantalla. Pero bueno, les comentaba que en esta ocasión pues me di esa tarea de hacer ese análisis precisamente para como reiterar, ¿no? Precisamente esta cuestión de cómo no necesariamente las constituciones en la manera que quedan al final recogen el verdadero sentir de los movimientos sociales, de los sectores más desfavorecidos. Y pues lo que hago en esta ocasión, pues es revisar no todos, pero sí algunos de los planes políticos donde además de que nos encontramos esas cosas, por supuesto que se genera un cambio a partir de este documento, de esta Constitución del 17, salen algunos otros temas muy interesantes y que de hecho son parte, creo yo, también de podría decirse de este origen, ¿no? De este cuestionamiento todo el tiempo, en este caso de las comunidades indígenas, respecto al Estado como tal. Y que nos lleva a ver a lo que platica precisamente, lo que platicó la semana pasada Orlando, a hacer hoy nosotros, pues estamos viendo, ¿no? Todo este proceso autonómico en Michoacán desde hace 11 años, exactamente, donde está, pues bueno, abriéndose todavía más todo este proceso, ¿no? De solicitar los recursos para la administración por parte propia, por parte de las comunidades. Y creo que es parte del origen. Yo creo que por ahí también me gustaría llevar esta charla del día de hoy.
¿no? Entonces, pues propiamente el contexto en el que surge precisamente toda esta cuestión, pues como sabemos, pues es todo este periodo del porfiriato que conocemos, ¿no? Que va del 1876 a 1911, en el que, pues bueno, como la mayor parte de todos conocemos, todo este proceso que llevó a Porfirio Díaz al poder, pues bueno, va a ser uno también de todo de este reconocimiento, ¿no? Y finalmente de toda una estratega militar que lo lleva a partir de ese éxito, por decirlo así, militar y de las relaciones que tenía en su momento, pues a generar una cantidad de poder tal que lo llevó precisamente a ganar las elecciones para 1876, ¿no? Como tal, en donde a partir de que llega, pues vemos que hay en todo este periodo, ¿no? En todo esto que lo conocemos como... Hola, profe, buenos días. ¿Perdón? Sí, cierren sus micrófonos, por favor. Perdón, pensé que era Casiel. Durante todo este periodo, pues bueno, en México lo que sabemos, pues bueno, fue sí todo un periodo, sí, de crecimiento económico, de industrialización, de grandes proyectos, ¿no? Para México como tal, pero también, por supuesto, en la parte social, que fue finalmente el detonante de que se viniera abajo, de que terminara todo este periodo, pues fue precisamente que el sector más vulnerable, pues no solamente no se vio beneficiado, sino que se fue todavía, esta crisis provocó que estuvieran todavía más desposeídos de lo que de por sí ya estaban. No hubo una mejora propiamente en estos sectores en la mayor parte del país. Y con ello, pues también digo, para eso, en este periodo para México, pues estábamos, sí, entrando, se conocía, ¿no? Que para este periodo en México como que subsistían tres modos de producción, ¿no? Por decirlo así, estaba por un lado, sobre todo en la parte del sureste mexicano, todavía subsistía la parte de la esclavitud a través de, por ejemplo, en las haciendas cafetaleras, ¿no? Y toda esta cuestión también del Enequén, en Yucatán. En la parte central de México, pues era más la zona industrializada, la zona industrial que apenas surgía como tal, ¿no? De una reciente generación de una cuestión industrial, y en la parte del norte pues era más una cuestión todavía de las haciendas, y por eso algunos autores manejan que coexistían estos tres tipos de modos de producción propiamente en México, en donde, como por ejemplo, uno de los de las grandes críticas que fueron, creo, dentro de muchas, no muchas, porque obviamente eran encarcelados, asesinados, como los mismos pues, hermanos Flores Magón, pero por ejemplo también toda esta parte de denuncia de algunos escritores, ¿no? Que a partir de sus novelas o de algunos reportes periodísticos que venía gente de Estados Unidos y reportaban la situación en la que vivían, por ejemplo, algunos indígenas en el sureste, en Chiapas propiamente, ¿no? Y todas estas situaciones, pues bueno, de que llevaban toda su vida, heredaban las deudas a las que se veían pues orillados por la misma forma en que se llevaba toda la cuestión al interior de las haciendas, ¿no? Cafetaleras en este caso, donde nunca terminaban de pagar sus deudas, se morían y seguían, heredaban la deuda a los hijos y así subsecuentemente, sin salario, sin un horario laboral definido, es decir, absolutamente nada. Por eso se conocía como el esclavismo, y dar a conocer todo ese tipo de cosas, pues bueno, fue finalmente detonando que a lo largo y ancho de México pues se fueran generando todas estas críticas, donde por supuesto los hermanos Flores Magón, oaxaqueños, al igual que Porfirio Díaz, pues van a ser uno de los sectores, uno de los pues críticos, ¿no? A través también del periodismo, de este periódico que ellos tenían, que era el Ahuizote, ¿no? Que fue donde precisamente se dedicaron a criticar todo este tipo de problemáticas que ya eran insostenibles para México en su momento,
porque ya para, digamos, como la segunda parte de todo este periodo, toda la parte pues de despojo, ¿no? De tierras, toda esta cuestión de intervención extranjera a partir de supuestas inversiones, ¿no? Con toda esta política que en su momento tenía Limantur, pues bueno, va a generar precisamente una cantidad de crisis social y de pauperación que la gente pues ya no estaba dispuesta a soportar, y se generan todo este tipo de críticas en donde, insisto, los hermanos Flores Magón pues son, a partir de los medios que tenían, pues salir precisamente a denunciar todo este tipo de injusticias, ¿no? Y bueno, con esto, con este inicio de denuncias, pues también los diferentes grupos que se empezaban a conformar a lo largo y ancho de todo el país, pues también empezaron a generar digamos, sus propias demandas, sus denuncias a partir de estos planes políticos. Los diferentes planes políticos que se generaron son, insisto, yo no marco todos, también por una cuestión de tiempo, porque faltaron algunos, pero sí retomo como los principales, y también retomé los que tenían, digamos, una impronta indígena, cosa que también no se ha dado a conocer tanto, porque pareciera que no hay líderes, ¿no? Que no hay figuras políticas indígenas, que ellos están sometidos y solamente están ahí, y no, también hay planes políticos que están, los están conformados por algunos grupos indígenas, y eso se me hizo bastante interesante para este caso, y sobre todo por hacia dónde queremos llegar en estos módulos, ¿no? En este conjunto de módulos. Y en ese sentido es que se toman estos diferentes planes políticos que finalmente denunciaban, insisto, pues todos estos abusos, ¿no? En este periodo del porfiriato. Y bueno, con esto finalmente sí se genera toda esta algidez, va a promover pues que ante otra posible reelección de Porfirio Díaz, pues la gente diga no, ya, alto. Él decide supuestamente poner también un alto, ¿no? Y ponen como un interino a Francisco León de la Barra, el cual posteriormente va a proponer a Francisco I. Madero, pues para proponer llamar a elecciones, a nuevas elecciones, y terminar finalmente con todo este periodo de abuso, ¿no? Y para ello, pues bueno, tendría precisamente que pues ponerse de acuerdo, porque precisamente llamar a elecciones, en ese sentido, pues sabemos, al igual que como estaba y mencionaba yo hace un momento, estos diferentes modos de producción, pues también obedecían, digamos, también van a generar demandas muy particulares, y lo vamos a ver precisamente a través de estos como poderes regionales, ¿no? Que van a ser representados en este caso por los zapatistas en el sur, ¿no? Los villistas en el norte, y los carrancistas, que si bien vienen del norte, pues digamos que se concentran sobre todo en el centro de la Ciudad de México, con posturas, pues algunas sí coincidían, pero otras no. Finalmente, como decía, cada uno de estos poderes regionales obedecían al contexto del cual estaban surgiendo. Entonces, como sabemos, en este caso por los zapatistas, ¿no? Ya en algunas investigaciones que existen por ahí, pues muchos, por ejemplo, de sus documentos, ¿no? Para llamar a la gente a organizarse y a luchar, en este caso por la tierra, en el caso de los zapatistas, pues muchos de ellos eran escritos en náhuatl, ¿no? Cosa, por ejemplo, con los villistas que pues no sucedía. Sin embargo, en el caso de los villistas también se tiene hay antecedentes, pues, de cómo recibían apoyo, por ejemplo, en este caso de algunas comunidades, de algunas etnias del norte, ¿no? En este caso los yaquis, ¿no? De hecho, hay imágenes de ellos, así como del ejército de los yaquis que estaban dentro de las huestes villistas.
Y en el caso de los carrancistas, pues bueno, son diferentes agrupaciones que salen precisamente de entre Chihuahua, de Sonora, de todo este andar peregrinando con estas luchas internas, ¿no? Que ya llevaba, que lo hacen llegar finalmente a la Ciudad de México en una idea más, pues sí, más dentro de lo formal, constitucionalista, y Carranza, pues la idea que va a tener es precisamente de cómo conjuntar como estos tres poderes, por decirlo así, que obedecían insisto, a cuestiones muy particulares de cada una de las regiones, y en ese sentido él va a, digamos, a intentar generar esta unión, por decirlo así, pues, de estas tres perspectivas, llamar precisamente para poder definir, pues, quién sería el próximo, propiamente el próximo presidente, ¿no? El próximo que llevara la administración de este país. Y en ese sentido, él llama a la famosa Convención de Aguascalientes en 1914, pues con la finalidad de reunirse y poder negociar el cómo, digamos, hacer esta transición, ¿no? Cómo llegar, cómo formalizar todas estas demandas, todas estas luchas, pero hacerlo ya de manera formal, llamar propiamente a generar este famoso Congreso Constituyente. El proceso entre la convención propiamente del 1914 y el Congreso Constituyente, pues bueno, va a ser pues también lleno de tropiezos, porque hay un primer llamado, Villa no se presenta, Zapata tampoco, y finalmente dicen, bueno, sí vamos a participar, pero no va a ser en Ciudad de México, ¿no? Va a ser pues en Aguascalientes. Y es como sí, van a Aguascalientes, y la cuestión en Aguascalientes es que sí llega Carranza, hay como un mayor número, al parecer, de carrancistas, sin embargo, gana las posturas de Villa, y una de las primeras, al ser constituyente y a ser, digamos, pues legítimo, una de sus propuestas es precisamente quitar a Carranza al frente de todo el movimiento, el ponerse al frente, en este caso, pues de las Fuerzas Armadas, en su momento, y nombrar a un interino, y eso pues le dio como pues muy mala espina, ¿no? Muchas dudas a Carranza, y él decide, digamos, abortar toda esta cuestión. Se salen de esta convención de Aguascalientes, Villa y Zapata entran a Ciudad de México, la famosa foto que conocemos ahí en Palacio, ¿no? Donde el que se sienta a la silla pues es Villa, y a un lado Zapata, y Carranza, pues desde Veracruz, decide también empezar a reorganizar sus fuerzas, en donde finalmente, pues sí, pues se hacen ahí de se profundiza esta discusión al grado que, pues bueno, Villa es asesinado, más adelante Zapata sabemos pues también es asesinado, y queda propiamente solamente Carranza, y ahora sí que con el camino libre pues decide ahora sí llamar a este famoso Congreso Constituyente para consolidar pues bueno, este documento que iba a organizar a la sociedad mexicana propiamente, pero también él, pues ya con todo este antecedente de estas divisiones, también hace, digamos, amarra, por decirlo muy bien, este Congreso Constituyente, y uno de los primeros amarres que hace es como asegurar, por supuesto, la participación de la mayor parte de carrancistas y de gente que tuviera ya como pues experiencia en legislar, ¿no? Y si bien él decía, bueno, no me fío, ¿no? Porque ya le había pasado en la convención que si bien la mayoría eran carrancistas, no pasa propiamente su propuesta, lo que él buscaba. Para el Congreso Constituyente del 16 no se fía, y él pone un límite de tiempo, ¿no? Entonces dice, el Congreso va a empezar en noviembre y solamente va a durar 2 meses, y abre la sesión propiamente Carranza, y se inician precisamente las discusiones del constituyente para construir pues este documento que hasta el día de hoy sigue vigente, con muchísimas reformas obviamente al día de hoy, pero pues es la Constitución que hasta el día de hoy nos rige como tal. Y bueno, más adelante, estos planes y programas políticos que les comentaba, pues son propiamente de toda esta
de esta organización de las diferentes luchas, demandas de diferentes lugares, ¿no? de todo México. Y les comentaba yo por ahí que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el plan Valladolid o el del paraje de Tzelcop, que es por ejemplo, es un programa propiamente de los mayas, ¿no? Que no era muy conocido hasta hace algunos años, entre otros que son, sí, más conocidos en la historia y más difundidos, pero a mí me llamó mucho la atención que si bien obviamente son como demandas muy particulares, muy regionales, por decirlo así, lo que me llama mucho la atención, pues insisto, es esto, ¿no? Es esta impronta indígena en la historia de México que muy poco, o bueno, hoy más, pero que en su momento era muy, no se recogía precisamente toda esta impronta indígena, ¿no? Entonces, todos estos planes y programas políticos, pues obviamente son la antesala a todo el proceso revolucionario en México de 1910, las denuncias, las demandas, en donde la particularidad de todos estos programas y que va a ser precisamente uno de los, pues va a marcar, por supuesto, este constituyente del 17, es el tema de la tierra, ¿no? El tema de la tierra, de los recursos naturales, va a ser tema constante en todos estos documentos, en otros que, insisto, otros planes y programas que existen también, pero que no me dio tiempo ya de ponerlos, pero estos son los que rescatan, creo, como la esencia que no en su totalidad se logró recoger en el constituyente del 17, pero que hablan precisamente de esta urgencia, ¿no? Que creo marcaba en todo el territorio mexicano, que era el problema de la tierra. Insisto, ya el problema de los recursos naturales, pero también toda esta cuestión, esta estructura política, ¿no? que subsistía hasta esos momentos, pues también en algunos planes políticos va a estar denunciada a través de ciertas figuras que en un momento más vamos a ver ahorita con cada uno de estos planes y programas. El programa, en este caso, el programa del Partido Liberal en San Luis, Missouri, que se genera en 1906 con los hermanos Flores Magón, pues son de los primeros que lanzan esta cuestión de insurrección en Acayucan y después en los diferentes poblados en donde ellos pues finalmente se vivían escondiendo, ¿no? Porque obviamente eran amenazados todo el tiempo por el tipo de denuncias que lanzaban al gobierno porfirista. Y en ese sentido, bueno, una de las demandas, como les comentaba, en el que muy claro en el programa del Partido Liberal, fue precisamente que no iba a haber exclusivismos para la cesión de tierras, es decir, no iba a concentrarse solicitaban que cuando hubiera esta repartición de tierras no fuera, digamos, concentrada otra vez en un solo sector o alguna región en especial. Tendría que ser igual para quien la demandara y para quien la necesitara, y en ese sentido también ponían, digamos, ciertos candados, ¿no? Para esta distribución de las tierras a lo largo y ancho de México, y era precisamente que no se deberían de vender ni acaparar estas tierras, precisamente con la idea de que todos pudieran alcanzar pues un pedazo de tierra, ¿no? Así también es muy importante en este programa del Partido Liberal que plantean, y esto es como también creo yo uno de los antecedentes de esto que insistí al principio, que estamos viviendo, que es todas estas luchas ahora a nivel municipal, como el caso Cherán, que llevó el colectivo Emancipaciones, y todavía más abajo, ¿no? Que son las jefaturas de tenencia, que es un cuarto nivel de gobierno. Creo que su antecedente directo es esto, precisamente, ¿no? Estas denuncias que ya existían para estos años de que se tenía que reorganizar la parte de los municipios precisamente porque ni siquiera representaban un gobierno como tal, ¿no? En su momento el municipio era una cosa ahí, pues nada más, digamos, una estructura que estaba ahí, pero quien realmente, pues ahora sí que gobernaba eran
unas figuras, el jefe los jefes políticos, ¿no? Que eran un enlace directo entre Porfirio y quienes, cada uno de los que quedaban y que tenían este poder concentrado en diferentes municipios. Y digamos, el Partido Liberal, el programa del Partido Liberal, pues es una de las cosas que también va a poner va a poner sobre estas denuncias, ¿no? Estas luchas que iban a dar más adelante y que, insisto, esto es muy importante porque es un antecedente de lo que estamos viendo hoy, es denunciar cómo la vida municipal desde ese momento no existía, ¿no? Y por lo tanto el municipio, como sabemos, pues al ser el gobierno, el nivel de gobierno más cercano a la gente, pues bueno, va siempre a estar como en constante observación y lo vemos en este programa, ¿no? Y también en los demás, no en todos, pero casi en todos. Este otro que les comentaba hace un momento, pues es el Plan Valladolid, que se da en el paraje Selkop en 1910. Como les comentaba, si bien es como muy, muy, muy local, por decirlo así, ¿no? Pues es uno de los planes que anteceden la Revolución Mexicana y que en el sureste mexicano, como les comentaba, era una cuestión muy particular la situación de las comunidades indígenas por toda esta situación de esclavismo que lamentablemente se vivía en casi toda la parte del sureste mexicano. Pues bueno, en este tipo de hartazgo, precisamente una de las cosas que se reclama es precisamente que además, recordemos otra cosa muy importante, Quintana Roo como tal, me parece que en 1857 se sentía tan ajeno a México, pues que tenía como claros intentos de separarse de México, ¿no? Y bueno, por ahí obviamente en su momento hacen toda un viaje, un grupo de militares para evitar una cesión, ¿no? de este territorio, en donde pues se sentían tan aparte, tan ajenos a todas las dinámicas del gobierno desde el centro en México, que, insisto, tenían esa intención, pero para estos años, para 1910, es decir, casi 50, 60 años después, lo que vamos a ver es precisamente que ellos piden, porque ya se había precisamente dividido la península, en Quintana Roo, en Yucatán, y en Campeche. Antes era solamente uno nada más, pero se dejaba sentir precisamente todas estas cuestiones de olvido y finalmente de miseria, ¿no? En toda esta región, y lo que decían es, pues queremos volvernos a conformar como lo que éramos, ¿no? Toda una península de Yucatán, pero lo relevante de esto es que es propiamente de un grupo maya, ¿no? Es de un grupo maya el que elabora el plan Selkop, plan Valladolid Selkop le llamo yo, y yo siento que eso es un aporte muy importante, ¿no? A toda esta cuestión histórica de demandas y de luchas de la Revolución Mexicana. Igual, por el mismo año, pues tenemos el plan de San Luis Potosí, acuñado en su momento por Francisco I. Madero, en donde denunciaba precisamente que se respetara en realidad lo que era la división de poderes, ¿no? Pues como sabíamos, estaba en total contubernio durante todo el periodo del porfiriato, los tres poderes pues hacían y deshacían a su antojo sin tener una clara división de estos poderes y estar en total pues contubernio con lo que dijera en su momento Porfirio Díaz, y que llevaron precisamente al hartazgo, ¿no? De la sociedad, en donde también vamos a encontrar una vez más, ¿no? Toda esta cuestión, esta denuncia, ¿no? De la parte de la tierra, ¿no? Esta restitución, esta solicitud de que se restituyera las tierras es muy importante también en el plan de San Luis, en ese sentido, porque sí, además, puntualiza, ¿no? Que es en la mayoría de los casos son para las comunidades indígenas. Entonces, aquí, a partir de estos diferentes planes políticos, pues lo que encontramos es, sí,
demandas, digamos, de una situación generalizada en todo México, pero sí también vamos a encontrar esta particularidad de las comunidades indígenas, ¿no? Que es denunciar el despojo de las tierras, pero también denunciar la poca, digamos, vida política, por supuesto, para nada que iba a existir de vida política municipal, pues sana, ¿no? Si partíamos del contexto generalizado del porfiriato, pues lo que menos les iba a importar eran los municipios. Sin embargo, también hay esta preocupación insistente a lo largo de estos planes políticos, ¿sí? Y bueno, pues con Francisco I. Madero, como ustedes saben, es de los que se promueve también para precisamente ya solicitar la no reelección, ¿sí? Y que se quedara ya establecida en lo que más adelante va a ser el constituyente del 17, pues bueno, es parte también de las demandas de este plan de San Luis Potosí de 1910. También para el año siguiente está el plan de Bernardo Reyes, ¿no? En este caso, pues es sí muy similar al anterior, pero obedece también una vez más a una cuestión regional, y en este caso, pues obedece a una cuestión del comercio, porque desde, digamos, desde para su momento, esas fronteras con lo que era Estados Unidos, pues bueno, existía precisamente este comercio, en donde había sido parado este comercio, y sin embargo era muy importante para toda la zona fronteriza, y esa va a ser una de sus demandas, ¿no? Que se restableciera precisamente esta zona de libre comercio en la frontera norte, y además pues también en demandar ya un alto a este porfiriato y llamar a elecciones, pues donde obviamente se terminara con toda este vicio, ¿no? Por parte de todo el grupo de Porfirio Díaz con él al frente. Y en ese sentido, pues bueno, él retomo este artículo 4 propiamente de este plan, en donde dice: quedan especialmente sujetos a revisión y en condición de ser anulados los acuerdos, disposiciones, decretos y sentencias referentes a enajenaciones de terrenos declarados baldíos y que estaban de antemano poseídos, verificándose en su caso las restituciones debidas. Es decir, una vez más, ¿sí?, toda esta parte de las tierras va a ser una constante, en donde se tiene que no solamente restituir lo que ha sido, pues, enajenado, de lo que se ha ido tomado, lo que ha sido despojado, pero también tiene una relación con el gobierno municipal, es decir, que se respete también los diferentes niveles de gobierno sin volver a caer en estas cuestiones de estas etapas de las que se venían cuestionando, ¿no?, con Porfirio Díaz. Y en el caso ya para el sur, con el plan de Ayala, igual en el mismo año, en 1911, el plan de Ayala, pues bueno, uno de sus, pues sí, el más conocido, ¿no?, que es todo el movimiento zapatista en Morelos. Este plan, pues su principal demanda fue precisamente el derecho a la tierra, que es una parte sustancial de todo el plan propiamente, en donde precisaba tal cual de que se terminara con la usurpación de todos estos terrenos, pero no solamente los terrenos, sino también todos los recursos naturales que ahí se encontraban, ¿sí? Y que tendrían que ser devueltos precisamente a, pues en este caso, a los pueblos o ciudadanos, dice, que tengan sus títulos, ¿no? Así también, más adelante mencionaría que esta expropiación tanto de tierras como montes y aguas, por encontrarse estas monopolizadas en pocas manos, con el fin de que los pueblos y ciudadanos mexicanos obtengan ejidos, colonias, fondos legales y se alcance el bienestar y la prosperidad de los mexicanos. Es decir, ya está hablando de la repartición de tierra que se generó pues 20 años después, 20 y tantos años después, pero es una de las demandas, ¿sí?, que se repartieran las tierras que se habían concentrado en pocas manos, no solamente de algunos caciques, sino también en este caso de la iglesia, que fue una de las también acaparadoras de tierra por diferentes vías, ya sea por
compra o o porque se les heredaban, ¿no? También a la iglesia. Y así, entonces, uno de los, pues del corazón precisamente del Plan de Ayala va a estar centrado precisamente en el derecho a la tierra, ¿sí? Y todo lo que pues proteja precisamente que regresen a las manos de sus poseedores originales, en este caso. Y ya más adelante tenemos el plan de Santa Rosa un año después, ¿no? El cual va a tener por bandera tierra y justicia, en donde también van a proponer que sea el gobierno el único dueño exclusivo de las tierras y que estas tierras también fueran rentadas exclusivamente a quienes, gracias, pudieran cultivarlas, ¿no? Personalmente o con la familia. Y por supuesto la distribución de estas tierras. A su vez también van a hablar también de esta figura municipal, ¿no? Al decir que, bueno, también es importante voltear a ver la vida municipal en este sentido, en el sentido de gobierno, pues no funciona y por lo tanto también tiene que respetarse la no reelección a este nivel de gobierno. Y en ese sentido, pues bueno, vemos una vez más cómo en estos diferentes proyectos políticos a lo largo y ancho de todo el país, esta va a ser como la constante, ¿no? Es decir, hablan de una transparencia, de una legalidad en donde pues todos, pudieran verse representados, pero también la parte de la tierra en donde todos puedan tener acceso a ella o pues se les restituya, ¿no? Aquellas que fueron usurpadas. En el mismo año, pues está el plan de la empacadora, y aquí se centra también en esta cuestión del régimen municipal, ¿no? En donde nos va a hablar también de la autonomía de los ayuntamientos para legislar y administrar sus arbitrios y fondos. Esto es muy importante porque, pues bueno, hasta donde todavía me acuerdo, hay una avenida que se llama Municipio Libre en la Ciudad de México, y en varios lugares hay alusión a toda esta cuestión del municipio libre, ¿no? Va a ser uno de los temas en el constituyente del 17. El municipio es, dentro de todo el articulado de este constituyente, además del 27, del 123, etcétera, va a ser de los más tardados en discutir precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Que hasta el día de, bueno, iba a decir hasta el día de hoy, pero no, porque precisamente eso que estamos viendo hoy, que ya ha comentado Orlando, ¿no? Toda esta cuestión de que sean los ayuntamientos, y bueno, ya se fue más allá, que es el cuarto nivel, en este caso las jefaturas de tenencia se hagan cargo de sus propios fondos, que es a esto que se está refiriendo el plan de la empacadora, ¿no? Es decir, que tuvieran autonomía, los municipios para el manejo de su propia hacienda. Fue un tema sumamente discutido durante 1916 para entrar al 17 y no lograron ponerse de acuerdo. En el diario de debates aparece toda esta cuestión, no logran ponerse de acuerdo y finalmente deciden echar para atrás que en este caso que el ayuntamiento pudiera él solo, digamos, administrar su propia hacienda y quedar, no como, insisto, como el día de hoy conocemos, pero ese es otro de los orígenes precisamente de estas demandas, ahora la trasladamos a los pueblos originarios, ¿no? Que es que ellos se hagan, que ellos manejen sus propios recursos, pero esto está casado íntimamente con este tipo de demandas, y yo siento que esto es muy importante precisamente para dimensionar la lucha que hasta el día de hoy se sigue viviendo no solamente en Michoacán, sino ya en muchos estados de la República que también están llevando este tipo de procesos para el manejo de sus propios fondos, ¿sí? Y bueno, insisto, una vez más, este es uno de los antecedentes directos, ¿no? Sobre la vida municipal y la importancia, pues de darle todas esas,
pues digamos, la suficiente autonomía, por decirlo así, para poder llevar no solamente la vida política, sino también la vida financiera, ¿sí? Y bueno, con esto también veíamos precisamente esta parte del problema político a nivel, en este tercer nivel de gobierno, porque estas figuras que ya les había mencionado, que eran los jefes políticos, pues eran precisamente estas figuras que prácticamente ellos eran los que gobernaban y eran, insisto, gente directa a Porfirio Díaz, e intervenían y hacían lo que quisieran, estuviera al frente del ayuntamiento quien estuviera. Ellos realmente no gobernaban, quienes gobernaban eran estos jefes políticos y por lo tanto no existía tal hablar de una autonomía municipal, ¿no? Y por eso es que se habla más adelante en el 17 de los municipios libres, pero era por dejar fuera totalmente estas figuras de los jefes políticos que van a ser, pues durante todo el siglo XIX, una figura muy importante para el control precisamente de gubernamental o administrativo a lo largo y ancho de todo México, ¿sí? Y bueno, también por supuesto, pues se habla de este problema agrario en el plan de la empacadora, que ya reiteradamente se sigue, es un sentir, insisto, generalizado a lo largo y ancho de todo México, y por supuesto sí va a haber representado en todos estos planes. Entonces, ya para 1903, un año después, con el Plan de Guadalupe, ¿no? En este plan, como sabemos, pues se desconoce a Victoriano Huerta, ese era uno de los planteamientos de este plan, y la idea era precisamente que se pudiera finalmente ya consolidar estos tres poderes con su diferente, con toda la independencia cada uno, ¿no? Y en ese sentido se organiza como tal el ejército constitucionalista, pues que designa en su momento a Carranza, ¿no? Como el primer jefe de este nuevo ejército y que pudiera nombrarse como nuevo presidente de la República al triunfo de la revolución. El plan de Guadalupe, pues como vemos, como sabemos, pues fue más que solicitar estas denuncias, estas demandas como los anteriores, pues el plan como tal es un plan político, ¿no? De decir, sí, lo vamos a echar abajo, yo soy el que el que quedo como me promulgo como nuevo presidente hasta que triunfe la revolución. Y en ese sentido, más adelante se le va, después precisamente de la Convención de Aguascalientes, se anexan otras cosas al plan de Guadalupe que van a ir precisamente dirigidos a este proyecto también económico y social, pero para este año, para 1913, solamente se limita a decir: fuera Victoriano Huerta, yo soy el nuevo presidente de la República, y la idea es pues darle continuidad a su proyecto de Venustiano Carranza. ¿Sí? Y bueno, con esto, ya con estos, digamos, pronunciamientos a lo largo y ancho de todo el país, lo que vamos a nosotros a ver en este constituyente, que insisto duró 2 meses, estipulado por Carranza, propiamente para no alargarlo y para no, digamos, exponerse a lo que había ocurrido en la Convención de Aguascalientes, que pues le dieron madruguete propiamente, ¿sí? Y queda Villa al frente, en este caso del ejército, y alguien más al frente de, propiamente como interino, presidente interino, es que él propone estas características para el constituyente de 1916-17, ¿no? Porque es 16-17 porque inicia en noviembre de 1916. Sin embargo, para la Constitución como tal, ya propiamente viéndola, vamos a encontrar que para esos años, ¿sí? Solamente que serán 5 meses después, duramos 5 meses siendo la primer constitución en el mundo, pues con mayor reconocimiento de derechos sociales. Obviamente, esta constitución sí recogió parte
parte nada más de todos estos diferentes planes políticos que circularon a lo largo y ancho de nuestro país, porque no se recogieron, digamos, las cosas más sentidas y más, o sea, que viera una cuestión más abierta para acceder en este caso a la tierra, ¿no? Si bien sí fue uno de los grandes impulsos del constituyente del 17, ¿no? El otro es la figura municipal, por supuesto, en donde sí hay una denuncia constante a este nivel de gobierno de que tendría que ser necesariamente democrático, cosa que pues tampoco terminó sucediendo porque vieron como un candado la parte de los recursos económicos que se destinaban a los municipios. Y bueno, aquí en este caso, pues Tena Ramírez, un connotado jurista, ¿no? Pues va a reiterar, ¿no? Que esta constitución del 17, pues va a ser sobre todo en favor de las clases más desfavorecidas. Y así vamos a ver que, digamos, los principales aportes, pues obviamente va a ser la cuestión agraria, ¿no? A partir del artículo 27 constitucional, en donde a partir de todos estos despojos enunciados en estos planes políticos y que llevó a la gente precisamente a alzarse en armas, a organizarse, pues bueno, va a solicitar a través de este artículo 27 constitucional, se va a poder generar la restitución de las tierras que habían sido despojadas de las comunidades indígenas y demás rancherías, en donde además toda esta cuestión agraria también iba a, digamos, a otorgarle un gran poder político al gobierno, por supuesto, a través de las autoridades agrarias. Como todos sabemos, toda esta cuestión del control político a través de la distribución de las tierras fue, pues, híjole, un gran, fue muy importante sin duda, por supuesto que sí, ¿no? Pero también, digamos, fue un espacio, una entidad muy importante para la legitimidad del gobierno en su momento y en ese tanto, pues también, por lo tanto, de control político, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al ser el Estado mexicano, el propietario originario, ¿no? Así reza el artículo 27 constitucional, pues él iba a decidir en dónde, a quién y el cómo le iba a restituir estas tierras a través de las autoridades agrarias concernientes, ¿no? Y así también vamos a ver, por ejemplo, en esta constitución de 1917 también la parte laboral. La parte laboral es sumamente importante, digo, siempre lo ha sido, pero para el constituyente del 17 es muy importante porque veníamos, como comentaba, de una historia muy cercana de donde hablábamos de esclavitud, ¿no? Propiamente, en donde regular las relaciones obrero-patronal para 1917 era una cosa como impensable, ¿no? Sin embargo, pues como bien sabemos, todos estos clubes, organizaciones anarcosindicalistas lograron de algún modo, ¿no? Sí, colarse en esta discusión, porque como les decía, pues Carranza se aseguró de llevar a sus súper íntimos amigos a este constituyente, también por supuesto abogados que tuvieran experiencia, pero la cosa era precisamente pues que se alinearan a esta perspectiva que tenía Carranza. Las discusiones, sin embargo, fueron muy álgidas porque claro que había diferentes posturas al interior, tanto de los que se suponían carrancistas, de los que también él tampoco se fiaba demasiado, pero prefería que estuvieran ahí a que estuvieran abiertamente sus enemigos al interior de esta discusión, ¿no?
del constituyente del 17, y bueno, insisto, esta parte del sindicalismo es muy importante porque finalmente logró darle orden a estas relaciones obrero-patronales en donde, pues bueno, se estipula la jornada de trabajo de 8 horas, los salarios mínimos, ¿no? La prohibición del trabajo a los niños, a las mujeres embarazadas, la indemnización de víctimas por cuestiones de riesgos laborales, y bueno, todo esto pues fue, pues, insisto, sumamente importante. ¿Por qué? Porque fue reconocerle a los trabajadores no solamente estos derechos, sino también reconocer la organización de los trabajadores, ¿sí? Que hasta el día de hoy, insisto, es sumamente importante para la vida laboral en cualquier espacio a lo largo y ancho de todo el mundo en ese sentido, ¿no? La importancia de los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, también otro punto muy importante que no recojo yo en estos planes políticos, pero es la cuestión educativa. Recordemos que también para todo este periodo de la Revolución Mexicana y previo con toda la cuestión de Porfirio Díaz, pues la Iglesia va a ser un gran aliado de este señor, ¿sí? Y es un gran aliado porque además pues tiene un poder impresionante con todo, y que ya existía desde Benito Juárez la separación en Iglesia-Estado, pues llega a tal grado la preocupación del clero que, bueno, pues logran en su momento hasta formar un partido político, ¿no? Ante la preocupación precisamente de todos estos grupos revolucionarios en el norte y centro y sur de México, y las propuestas que estaban pues demandando, todas estas demandas, todas estas luchas, ante todo ese discurso, también la Iglesia organiza, genera, insisto, su propio partido, y hasta propone también ahí alguien para posible presidente, ¿no? Y a la hora precisamente de discutir esto al interior del constituyente del 17, es así férreo, total, en este caso, pues un michoacano, ¿no? Que es, de hecho, donde está la rectoría de la Universidad Intercultural, esa es su casa, ¿no? De Francisco J. Mújica, va a ser uno de los primeros que va a decir no. Aquí la enseñanza es libre, es laica, y pase lo que pase, la Iglesia no puede intervenir en los programas educativos de ninguno de estos niveles, ¿sí? Que es primaria, elemental, superior, que estaban en esos momentos. Y eso fue una lucha pues cerradísima al interior de este Congreso Constituyente, pero que afortunadamente se logró pues sí ganar esta lucha, ¿no? En la parte de la cuestión educativa, digo, y además de que la enseñanza pues fuera libre y laica, pues bueno, también otra de los grandes aportes es, para su momento, digo, ahorita no tengo los nombres, ¿no? Pero hay grandes pensadores sobre toda la parte educativa en México, y son de los que van a estar ahí también directamente vinculados, y que lograron también plasmar estas ideas en este artículo 3 constitucional, ¿no? Donde además de que fuera laico, pues también la gratuidad de la educación. Y bueno, pues todo esto, pues como vemos, es por lo que a la Constitución durante 5 meses se le consideró una Constitución de ejemplo mundial por todos estos contenidos en materia de derechos sociales que ninguna otra constitución en el mundo tenía. Me parece que ya lo había yo comentado en la anterior participación, no recuerdo, pero sí, México, para orgullo creo que de muchas y de muchos, pues durante 5 meses fuimos un gran ejemplo para el mundo por la cantidad de derechos sociales que se reconocían en este constituyente del 17, y que 5 meses después la Constitución de Weimar, pues bueno, las va a ampliar mucho más y nos desbanca un segundo lugar, pero bueno, al menos durante 5 meses pues fuimos líderes mundiales en estas cuestiones. Y bueno, aquí ya para finalizar, pues les dejo esta imagen que es precisamente en Querétaro, ¿no? Es donde se debate, donde se dan, es el púlpito donde se discute, y se dan hasta por debajo de la ley. Y se dan hasta por debajo de la ley. Si pudieran, gracias, cerrar sus micrófonos. Y en ese sentido yo les invitaría, yo sé que son
libros enormes, ¿no? Que son precisamente, son 2 tomos enormes sobre el debate del constituyente, pero si les interesa alguna temática en particular, váyanse al artículo exclusivo que se discute y lean la discusión. Además de que la disfruta uno porque, pues, de verdad se dan con todo, ¿no? Y es una argumentación además, pues, muy exquisita desde mi punto de vista, pero además logras ver estas pugnas internas, ¿no? De estos grupos que se generaron al interior entre los liberales, los radicales, y yo creo que eso es como muy, muy importante, y todas las posturas también de los diferentes, pues bueno, de los grupos, las masónicos, ¿no? Que la masonería al interior se deja ver, y sobre todo a partir de la discusión de este artículo 3º constitucional. Bueno, pues yo aquí le dejaría la exposición. Yo espero que haber sido lo suficientemente clara, y pues no sé, Casiel, Octavio, ¿cómo seguimos? Yo me gustaría como comentar un momentito en lo que pueda yo perder. Bueno, ahorita estamos un momento aquí fijos. Gracias, Marilu, por la participación. Y bueno, tienen ustedes la palabra para aprovechar la presencia de la maestra Marilu Peña. Yo quiero comentar algunos temas, ¿no? Yo creo que en cada caso, para Ecuador, para Chile, Guatemala, que eventualmente están, para nosotros en México, es muy importante recuperar todos estos aspectos progresivos, ¿no?, de nuestras constituciones, ¿no? Más allá de que sabemos que el pacto constitucional pues es el marco en donde se ejerce la violencia del Estado, y en particular en gran parte de nuestro continente, pues el Estado que representa la burguesía y la oligarquía, ¿no? La Revolución Mexicana pues es la instauración de nuevos sectores de la burguesía al mando, al ser derrotados Villa y Zapata, ¿no? Entonces, pero sin embargo esto que comenta Marilu y toda esta trayectoria de los planes del artículo 3º, el 27, el 123 de la defensa de los trabajadores, pues refleja marcos de posibilidad, ¿no? Y también pues la lucha, como decía ella, desde Río Blanco, Cananea, los Suez Magón, etcétera, ¿no? Y la misma presencia de Villa y Zapata a pesar de los asesinatos, ¿no? Y cómo podemos recuperar esto y cuál es la situación actual, que creo que es lo que hemos ido revisando a lo largo de todo el seminario. México es solamente una muestra de algo que es una dinámica general, porque justamente en México hubo reformas constitucionales a todo lo largo del fin del siglo XX, y ahí perdimos gran parte del potencial progresista, ¿no?, de las reformas, no totalmente, pero sí hubo reforma radical de la tierra, ¿no? Hubo limitaciones a los derechos laborales. Tenemos ahora nueva ley laboral, ¿no?, que ya está acotada conforme al neoliberalismo, ¿no? Y bueno, algo similar sucede en los otros países, ni digamos de Chile, ¿no?, con todo lo que ocurrió bajo Pinochet, ¿no? Pero sin embargo la idea es pues tener claro esos horizontes, pero también que cada uno en su país y a nivel continental podamos ir conociendo instrumentos jurídicos que existen en la Constitución y cuáles serían los procesos que tendríamos que impulsar para el cambio. La coyuntura de Chile, por ejemplo, es muy especial con el constituyente y la presencia de una mujer mapuche en la dirección de la constituyente, ¿no? Y también estos recursos que decía Orlando de técnica jurídica para poder impulsarlo más lejos las luchas sociales, porque muchas veces no es que no se pueda, sino que de pronto no tenemos las herramientas, los instrumentos o las asesorías legales que permitan colarse en los huecos, ¿no?, para impulsar los procesos de lucha, o cómo revertir, como decimos en Ecuador,
sí, la nación tiene el derecho sobre el subsuelo y el gobierno de la burguesía decidió concesionar toda la cordillera, pero a la vez siempre hay instrumentos legales de la Constitución ecuatoriana y instrumentos legales internacionales de convenios que permiten defender los territorios originarios, ¿no? Y lo mismo en México, ¿no? Y todos los procesos de ir impulsando nuevas reformas. Por eso en el chat también está el texto que subimos del derecho que nace del pueblo, cómo hacer que desde las acciones y reflexiones mismas y luchas, ¿no? Podamos jalar hebra para la transformación político-social y en su caso cuando hay coyunturas, como decía Orlando, ¿no? Pues lo jurídico, ¿no? Aunque a veces pues no hay siempre circunstancias para esas reformas jurídicas, pero sobre la base de lo que hay, cómo impulsar la lucha social lo más lejos posible. Y otro comentario antes de dejarles la palabra, también comentar que pues los personajes y las personajes que en cada país permitieron los avances son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, esta mención de Mújica, pues Mújica fue un personaje que ahora sí que las circunstancias históricas peculiares impidieron que ocupara otro rol, ¿no? Pero sin duda es definitivo su aporte como de orientación socialista a la Constitución. Y digo, no llegó más lejos porque en la coyuntura que veíamos en el módulo de historia del cardenismo, no fue elegido como sucesor de Cárdenas, ¿no? Pero pues estuvo a una nada de ser el candidato presidencial y probablemente el rumbo de México hubiera sido distinto, quién sabe si mejor o peor, porque tal vez nos hubieran intervenido, ¿no? Pero bueno, son personajes a reconocer y a defender y a recuperar, ¿no? En la tradición tanto legal en este caso y constitucional como del proyecto progresivo del país, ¿no? Y bueno, sin más, adelante les dejo la palabra y disculpen si no puedo luego interactuar, ¿no? Pero aquí está Marilu misma y está Octavio para seguir la discusión. Y adelante con la palabra, las intervenciones y las preguntas para Marilu. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. No, a ti. Y pues tú misma, gracias. Si vas guiando la discusión, ¿no? Para que no me vaya a fallar muy la... Ok, sí, está muy bien. Pues no sé, compañeras, compañeros, si gustan comentar algo, alguna duda, adelante, con mucho gusto. Buenos días, Marilu. Hola. Buenos días a todos. A mí me gustaría hacer un comentario. Me pareció muy importante esto que comentaste sobre el municipio, ¿no? La discusión que se llevó en un tono intenso entre diversos grupos. Y el punto central era la autonomía administrativa, ¿no? De los recursos. Creo que eso, al menos en México, desconozco si en Ecuador o en Chile existe esta figura parecida de municipio, pero creo que es una legislación que quedó pendiente, ¿no? Realmente no se concluyó, ¿no? Y en lo personal me ha tocado trabajar en algunos municipios aquí en el Estado de México y está muy distorsionada esta legislación, ¿no? Están a modo para ser controlados, pues, los municipios. Por ejemplo, los regidores, que son digamos, es el órgano legislativo municipal, pues son una especie como de reyes, de reyesitos, no se les puede tocar a estas personas, ¿no? Y tienen unos sueldos tremendos, o sea, unos sueldos desorbitados, y además ellos son juez y parte porque administran
empresas y al mismo tiempo son regidores. En el caso del Estado de México es lo más común que hay, y es una forma muy rígida de gobierno donde no importa si hay pobreza o sea, los programas sociales curiosamente están dirigidos por un partido que aquí duró más de 70 años, ¿no? Entonces creo que pues habría que plantear si esto en Michoacán es muy similar, porque quizás valga la pena entre todas las comunidades impulsar algunas reformas precisamente a la legislación municipal a futuro, ¿no? Digamos, no es fácil intentar este tipo de iniciativas, pero bueno, es algo que quedó tronco, pues eso es lo que me parece interesante y esta autonomía financiera finalmente a los municipios les daría un poder muy distinto al que tienen actualmente, ¿no? Que es totalmente dependiente del Estado y muy vulnerables precisamente a las empresas, no solo mineras, sino madereras y demás, que pues tienen la mesa servida a la hora que quieren. No hay instrumentos con suficiente peso como para que las comunidades los detengan, sino que son luchas muy ingratas que tardan mucho tiempo en tener algún efecto, ¿no? Bueno, eso era lo que quería comentar de la cuestión del municipio. Sí, Octavio, muchas gracias. Sí, de hecho, insisto, yo también considero que es un tema muy relevante. Toda la discusión que se genera sobre el tema municipal en el constituyente del 17, porque pone sobre la mesa eso, ¿no? O sea, la autonomía financiera y cómo finalmente comentaba yo que terminan poniéndole un candado, ¿no? al régimen municipal. Yo siento que es precisamente ese miedo que todo el tiempo ha existido de no permitir, ¿no? Que la gente se organice, que la gente libremente decida qué recursos, a dónde los pongo, para qué los ocupo, cuáles son mis prioridades como gobierno municipal, porque como yo les comentaba hace un momento, el gobierno municipal pues va a ser la instancia más cercana a la ciudadanía, ¿no? En el caso de el caso mexicano, ¿no? Por la forma en que estamos organizados. En ese sentido, no permitirles la autonomía financiera es decidir desde el centro en dónde tu municipio vas a, digamos, a centrarte en cuestiones de desarrollo, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde te vas a centrar para cuestiones, no sé, de planes productivos, qué sé yo? Y desde ahí lo que vemos precisamente es una total lejanía de lo que existe en este nivel de gobierno que es el municipal y de lo que cree que existe, en este caso, pues el poder central, ¿no? En esos municipios. O sea, es un abismo, porque además sabemos que, digo, yo supongo que lo mismo pasa en los otros países de las compañeras y compañeros, pues cada región es totalmente distinta, al menos en el caso mexicano, como yo les comentaba, son historias muy distintas, el sur, el centro y el norte, ¿no? Para el caso mexicano. Entonces las necesidades cambian y también por eso es que en estos planes políticos es lo que vemos. Las necesidades ahí se ven planteadas, pero hay elementales que son la tierra, que es el gobierno municipal, ¿no? Y digo, y otras más, pero yo recuperé esas porque además van a ser iniciativas que más adelante van a seguir, digamos, siguen latentes hasta el día de hoy. ¿Sí? Tan siguen latentes, que es por eso lo que comentaba yo, retomando Orlando, estos casos que vemos en Michoacán el día de hoy con los autogobiernos, es esto, el origen es que no hay autonomía financiera, las comunidades no pueden decidir en qué empleo mi recurso, dónde lo voy a poner, en esto, acá, para hacer cuestiones del bosque, cuestiones más culturales, qué sé yo, no. Entonces, es aquí yo creo que, digo, en ese caso, pero no es el único, ¿sí? Los mismos, por ejemplo, el Ejército Zapatista, una de las figuras primeras que saca, son los mares, ¿no? Los municipios autónomos rebeldes zapatistas, los mares. Y a partir de ahí, además, se genera todo un cuestionamiento, o sea, vuelve tema central el municipio una vez más después del 94, ¿sí? Porque el zapatismo también va a ser suya, esas denuncias de principios del siglo XX las va a retomar otra vez
a partir de los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés, pues también van a hablar de estas necesidades particulares de los ayuntamientos, de los municipios, ¿sí? Entonces son los municipios autónomos rebeldes zapatistas, después vienen los caracoles, ¿no? Y después van a venir las juntas de buen gobierno. ¿Y de qué estamos hablando? Pues finalmente estamos hablando de que la gente se pueda gobernar de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, yo siento que es que no hay ruptura, o sea, es esta misma denuncia, esta misma lucha, esta necesidad de la gente prevalece desde principios del siglo XX, digo, por ser un referente en el caso de la Revolución Mexicana 1910 hasta el día de hoy. Si nosotros vemos, no solamente para el caso mexicano, digo, las compañeras y compañeros tendrán mejor opinión, pero para todo el caso de América Latina, ¿cuáles son las denuncias hoy en día? ¿Sí? ¿A quién están asesinando? A los líderes comunitarios que están defendiendo la tierra y que están defendiendo los recursos naturales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es ahí donde ahora se concentra la riqueza de este mundo, en esos espacios. Y además, pues son también estos espacios en donde el gobierno municipal, digo, para el caso mexicano, supongo que es distinto en el resto de los países, pero digamos, es como diferentes capas, ¿no? Sobre el territorio que se van juntando y que están generando mucha presión. Pero resulta que esos territorios son de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, yo siento que seguimos arrastrando demandas del siglo XX, si no es que desde antes, por supuesto que sí. Insisto, yo solo tomo como punto de referencia 1910 por la Revolución Mexicana, pero que son demandas que no están totalmente resueltas. Y que finalmente, si Chiapas es Chiapas, tiene estas demandas, si Michoacán es Michoacán, también está vinculado íntimamente con estas demandas, ¿sí? Y bueno, no sé, me gustaría escuchar también a las compañeras y compañeros de otros países, si pasa lo mismo en estos territorios, sería muy interesante. Yo pienso que sí, digo, no he leído de todos los países, conozco algunas situaciones que obviamente nos llegan por lo grave que es, o por lo exitoso que puede a veces ser, pero sí me gustaría, no sé, que comentaran eso. Gracias. Muchas gracias, Octavio. ¿De qué, Marilu? Adelante, Dani. Sí. Adelante, compañeros de Ecuador. Dani, sí. Buenos días. O sea, nunca había tenido un avance como ahora, nunca. Ahorita está como el último. Adelante. Buenos días, doctorita Marilu Peña, y a los compañeros que están en este estudio en el medio virtual, aprovechando sobre la antecedente histórico de la Constitución de 1917. Y bueno, yo desde Ecuador, yo le haría un comentario porque cada país tiene sus diferentes antecedentes, lo que vive, ¿no? Bien es cierto, nosotros conocemos como Ecuador. Yo le voy a hacer un comentario sobre lo que vive en nuestro país, en el Ecuador, sobre Sarayaku. Bien es cierto, muchas de las veces el gobierno no acata los pueblos originarios como nosotros a veces defendemos lo que es la biodiversidad, la fauna, lo que es la vida, pero muchas de las veces los poderes del Estado a veces no se dan cuenta de lo que están haciendo el perjuicio a las nacionalidades indígenas, en este caso lo que es de Sarayaku y algunas comunidades lo que existe en nuestro país. Muchas veces son muy vulnerados, utilizados, que manipulan y engañan, a veces vienen a destruir. Mayor parte aquí en nuestro país es el caso de la minería y de la explotación petrolera. Entonces, a veces no existe una garantía de los gobernantes, que muchas veces somos excluidos y manipulados y explotados. Eso sería lo que le puedo recomendar en este caso, compañeros,
nosotros que ya estamos viendo estos casos, ¿cuál sería el medio? ¿Cómo podemos defender o cuál sería el método para poder conservar nuestra biodiversidad y la fauna? Muchas veces de los gobernantes nos utilizan, nos manipulan y nos excluyen por el poder económico o por desconocimiento muchas de las veces en nuestros países y en las comunidades y en lo que está pasando. Eso sería mi recomendación, compañeros. Muchas gracias, Dani. Pues un abrazo hasta Ecuador. Muchas gracias por la pregunta, que yo creo que es pues una pregunta muy, muy importante, y yo creo que también muy difícil a veces de contestar, en el sentido de que pues bueno, tendría, como usted comentaba, ¿no? Analizar todas estas trampas finalmente que el gobierno les va poniendo para finalmente pues lograr despojarlos de sus territorios, ¿no? Y ahí, al menos lo que yo he podido algunas veces ver, no en todos casos, pero sí en otros, pues a través de la lectura, en otros casos de la presencia, ¿no? En los casos aquí en México, yo siento que una de las cosas más que en el caso de las comunidades han logrado, digamos, como preservar sus espacios, sus territorios, sus tierras y territorios, es fortaleciendo su propia cultura. Digo, más que fortalecerla, es no soltar toda esta parte cultural, ¿no? Toda esta parte de identidad, ¿no? Y a partir de eso también a generar una organización a partir de esas identidades que precisamente puedan pues generar una resistencia, ¿no? Una identidad de lucha que yo creo que sí la tienen ustedes en este caso, pero al menos aquí lo que yo he podido ver es que la identidad es muy importante para poder pues de algún modo pararlo, y lo otro, generar aliados al interior, al exterior, acompañamientos con gente solidaria y comprometida. Digo, creo que son estrategias, ¿no? Y también esta parte de ahora hay pues bastante como redes internacionales entre las propias comunidades, precisamente para compartir sus experiencias de lucha. Y yo siento que eso también puede ser espacios a los que ustedes quizá han acudido o pueden acudir para precisamente compartir. ¿Y quién mejor? Pues que quien también los ha vivido, ¿no? Esas yo creo que pueden ser, pues humildemente, algunas de mis recomendaciones, pero insisto, yo creo que ustedes mejor que nadie, por el contexto y porque lo conocen, sabrían cómo, pues hacer frente, ¿no? Lamentablemente este neoextractivismo que lamentablemente vemos desde la minería y toda esta cuestión petroleras y demás, ¿no? Muchas gracias, doctorita, muy amable. A usted, Dani, muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Buenos días, compañeros y compañeras desde Ecuador. Complementando lo que comenta el compañero. Bueno, escuchamos con toda atención todos los casos que ha pasado y pasa en México, y aquí en Ecuador es similar. Por ejemplo, con el derecho de las comunidades y pueblos y nacionalidades. Entonces, les leo un poco que está en la Constitución, que nos dice conservar en el artículo 57 de la Constitución, nos garantiza, donde dice en el artículo 57, numeral 4, conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras están exentas del pago
de tasa de impuestos. Hay otro que dice, el numeral 7, la consulta previa, libre, informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y se puedan afectarles ambiental o culturalmente, participar en los beneficios de esos proyectos, reporten y recibir indemnización por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen la consulta que deban realizar las autoridades competentes. Será obligatoria y oportuna. Si no se obtiene el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y ley. Entonces, la verdad es lamentable donde el gobierno garantiza y firman acuerdos de 169 de la OIT, considerar y acatar las normas establecidas de los derechos de los pueblos. Entonces, a pesar de eso, los gobiernos del turno nunca han respetado y nunca respetarán. Solamente a gota de sangre hemos sido escuchados aquí en Ecuador. En cada paralización, en cada paro, debe haber un derrame para que nosotros podamos insertar algo en la Constitución, la reforma constituyente y algunas peticiones más. Entonces, y a pesar de todo eso, donde dice las tierras deben ser imprescriptibles, inembargables, el Estado vende las tierras a las transnacionales, entonces las transnacionales no les interesa la posición humana, entonces a la larga son expropiados y desalojados. Entonces, en ese proceso estamos aquí en Ecuador. Entonces, no están cumpliendo los gobiernos lo que realmente está en la Constitución. Y lo otro que decía de la consulta previa, libre, informada. En caso que no se dé el resultado, entonces se cumple de acuerdo a la Constitución y la ley. Entonces, ¿dónde dice la Constitución? O sea, la Constitución dice una cosa y al mismo tiempo abajo dicen cumplimos de acuerdo a la Constitución y la ley. En la ley tampoco dice cuál ley. Entonces, eso siempre hemos discutido aquí. ¿En qué ley dice eso? No dice en la Constitución y entonces abre las puertas y al mismo tiempo pone el candado. Entonces, por tal razón, nosotros aquí tenemos todos los derechos consagrados que nos garantizan, pero los gobiernos han sido que no han cumplido y no han acatado estas normas establecidas. Entonces, siempre tenemos que estar al pie de lucha para que nosotros seamos escuchados. Entonces, eso es lo que hemos estado viviendo aquí en Ecuador. Y en México, escuchaba de los municipios. Bueno, aquí en Ecuador son gobiernos autónomos descentralizados los municipios, pero no tienen la libertad de administración, siempre son controlados. Pero los recursos que son del Estado para el beneficio de las nacionalidades y de los pueblos no han llegado directamente, solo llegan en los municipios, en las parroquias y en los gobiernos provinciales, pero son un porcentaje mínimo de presupuesto que llega anualmente en las comunidades, pero no hay un presupuesto directo a las organizaciones, porque las organizaciones son quienes velan todos esos recursos existentes en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, eso les puedo comentar de mi parte. Desde Ecuador, desde la cordillera del Cóndor, compañeros. Gracias. Gracias, Unki, por la participación.
Y bueno, es gravísimo, ¿no? Lo que comentas, porque por lo que entiendo ya hay como una propuesta, una de resolución, sin embargo no se respeta por el gobierno ecuatoriano. Entonces, yo pensaría que ahí lo que habría que, pues sí, insistir, ¿no? Es en el respeto, esta resolución del respeto de sus territorios, como haya sido, se haya generado en su momento. Entiendo que en beneficio de ustedes. Y ahí, pues sí, habría que, pues, apelar una vez más, ¿no? Al derecho internacional, porque pues el derecho nacional, como usted bien dice, pues lo siguen violentando, no lo cumplen, ¿no? Entonces habría que ir a instancias como más arriba, ¿no? Que es como lo que creo que procede en este caso. Y sí, yo por lo que comentas, pues sí, ¿no? Se repite esta forma en que se maneja todavía en la mayor parte de México el gobierno municipal, pues también se repite en Ecuador, ¿no? Con esto que acabas de comentar. Y bueno, al menos, insisto, para el caso mexicano, pues el gobierno municipal siempre ha sido muy importante para la gente, para las comunidades, y en ese sentido es que pues mucho de lo que hoy vemos como emblemático de luchas sociales están directamente vinculadas con el gobierno municipal, porque se sabe de su importancia, ¿no? Y por lo que habíamos compartido al inicio. Y ¿qué más? Pues bueno, pues creo que nada más sería ese comentario en este caso para el compañero Zunki. No sé si alguien más tuviera algún otro comentario. Gracias. Nuestra Marilú, me gustaría hacer otro comentario. Bueno, esto es para el compañero Zunki y el compañero Dani, ¿no? Bueno, yo creo que ya lo hicieron, ¿no? Pero ahora sí que es una sugerencia. Podrían incluso hacer por escrito toda una narración de esta situación de las mineras, que ya lo han comentado en otras sesiones, de todas las arbitrariedades, ¿no? Y que no fueron consultados, ¿no? O sea, manifestar allí el daño que les está causando en lo económico, en la ecología, en los daños a la salud, en todo lo que, las consecuencias. Y al mismo tiempo, pues dirigirlo a derechos humanos, pero de instancias internacionales, ¿no? Por escrito, que además no fueron consultados, pues. O sea, fue algo arbitrario que no cumple con lo que en la Constitución está establecido. Así, una narración, pues, y pues que están solicitando el apoyo de estas instancias para que intervengan y los apoyen en esta lucha, ¿no? Que pues sí es algo muy ingrato, que aquí también sucede en México, o sea, sobre todo en el norte del país, ¿no? Las empresas mineras canadienses que acaban con el agua, destruyen, hay cerros enteros que los desaparecen, y eso provoca alteraciones en la dirección del viento, se altera todo el clima, pues. Hay partes que antes eran exuberantes, había vegetación, y con ese cambio de los vientos se secan. O sea, provocan alteraciones que finalmente a ellos no les interesa la ecología, les interesa el dinero, ¿no? Les interesan los minerales, porque aquí lo comentaba la maestra Marilú, en la época del porfiriato, la explotación, tanto en el sur como en el centro y en el norte, pues era por el dinero y no les interesaba ni la ecología ni las personas. Se morían de hambre, de enfermedades, quedaban endeudados por varias generaciones. Es un esquema que repite Europa, o estas empresas europeas o norteamericanas, anglosajonas, en todo el mundo, ¿no? Muchas cosas no existen en Europa y lo extraen de otros países, ¿no? Ese es el saqueo que pues durante cientos de años han llevado a cabo. Entonces, en América tenemos todo esto, en Latinoamérica, entonces va a ser un asedio que no es de ahorita, sino toda la vida hay que estar
a las vivas con estas empresas porque pues van a comprar los gobiernos, ¿no? Les dan dinero y ahí empieza la corrupción y esa es la manera de saquear, ¿no? Están esperando a ver cuál es el nuevo gobernante para llegar y comprarlo y que les apruebe todos sus saqueos, ¿no? Pero además son arbitrarios. Eso es a lo que hay que apelar en instancias internacionales, ¿no? Como decía la maestra Marilu. Ese era mi comentario, Iván. Gracias. Sí, gracias, Octavio. Pues sí, ciertamente, ¿no? Digo, y con todo y que a veces se apela a nivel internacional y obligan a los gobiernos o hacen observaciones, bueno, no los obligan, más bien las instancias internacionales no pueden propiamente emitir sanciones, lo que pueden emitir son recomendaciones, ¿no? Y ahí, pues bueno, los estados se supone que tendrían que acatar, pero insisto, como no es, son solo recomendaciones, ¿no? Y como digamos, son como muy mal vistos que sean observados desde la parte internacional los estados, pues es como a veces cumplen o no cumplen, ¿no? Y en ese sentido, es muy importante también que se lleve a la parte internacional porque cuando, por ejemplo, se ganan todos estos juicios a nivel internacional, pues también sirven como precedentes para otras luchas, para otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, ahorita, para el caso mexicano, una defensora de derechos humanos en los años 90, pues se presume que fue pues asesinada por el mismo gobierno por el nivel de defensa que ella mantenía con sus, pues con las organizaciones a las que ella defendía, ¿no? Y es el caso de Digna Ochoa, que seguramente los mexicanos que estamos aquí se acordarán, y recientemente fue ya, y hay un pronunciamiento internacional sobre el caso de esta mujer, abogada, defensora de derechos humanos, en donde hacen, digamos, responsable al gobierno mexicano en su momento, precisamente de estos ataques, ¿no? Y del impacto también a la familia por este terrible deceso de Digna Ochoa tan fuerte, y así otros más, ¿no? El famoso caso algodonero, etcétera, que ha servido, insisto, para otros casos en otras comunidades en el mundo, sobre todo para América Latina, ¿no? También otros casos en América Latina, los casos de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Y otros más han servido también para México para impulsar precisamente la defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios, en este caso, o de algunas defensoras y defensores de derechos humanos. Y ahora bien, también otro tema muy sonado ya desde hace varios años, precisamente porque en esta idea de querer cumplir y de que hacer respetar lo que dicen las observaciones internacionales, muchos gobiernos, sin excluir al mexicano, también han hecho un manejo corrupto de estas que comentaba Dani, ¿no? Las consultas previas e informadas. En el caso mexicano, por ejemplo, sí ya se han salido informes, ¿no? De cómo, pues ahora sí que el gobierno no puede ser juez y parte a la hora de hacer, en este caso, consultas, ¿no? Tiene que ser una entidad independiente que realmente vea y vele por lo que la gente realmente está decidiendo, porque si es el mismo gobierno el que lo organiza, es cuando vemos precisamente que manipulan los resultados a veces de esas consultas, y es cuando vemos pues cómo pues es un instrumento que en ocasiones a veces en vez de ayudar pues es en detrimento de los pueblos, ¿no? Entonces estar en lucha, estar en resistencia es estar permanentemente en alerta, como diría Octavio, ¿no? Hay que estar alerta todo el tiempo, a cada paso, voltear adelante, atrás, arriba y abajo, porque por todos lados van a querer atacar, ¿no? a estas organizaciones, a los pueblos originarios, y porque, como bien también, insisto, menciona Octavio, ¿no? El colonialismo no ha terminado, se sigue generando la colonización, pero ya no con la bayoneta, ¿no? Ahora es a través de proyectos productivos, ahora es a través digo, sin duda en toda la cuestión minera, ¿no? Digo, son diferentes formas de atacar
de finalmente de minar la organización indígena. Lo mismo pasa para México, ¿no? El mismo caso que mencionaba de la minería para la parte del norte, en Michoacán también lo tenemos, ¿no? En el caso del oriente, en Ostula, es también lo mismo y es líder comunitario que está al frente en Ostula, que ellos son nahuas, ¿no? Es líder que desaparecen. ¿Por qué? Pues porque donde están ellos también hay minas, aquí en el oriente de Michoacán, en la costa, pero está metidísimo el narco, ¿no? El crimen organizado, y también está metido, por ejemplo, las empresas internacionales acá, no sé si es Canadá, pero quien sí está es China, ¿no? Entonces, como vemos, ya son unas redes de corrupción y que atentan en contra de estos pueblos originarios, ¿no? Y de sus territorios. Ya es una red tan amplia que bueno, insisto, también es ahí donde creo yo insistiría mucho también en que nosotros también tenemos que mejorar nuestras estrategias, hacerlas cada vez más finas, yo sé que no es fácil, ¿no? Porque a veces no tenemos como que los recursos suficientes, pero sí hay que buscarlo porque ellos todo el tiempo están como al asedio, buscar nuevas formas para finalmente mantener este despojo, este colonialismo que prevalece desde el siglo XVI, ¿no? No se ha ido, solamente que son bajo nuevas formas, como dirían por ahí Aníbal Quijano y otros más, ¿no? Pero bueno, no sé. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario? Porque tenemos, si mal no estoy, 10 minutos, algo así entendí, pero no sé, Octavio o el resto de compañeras y compañeros. ¿Alguien de Chile que quiera participar o hacernos un comentario de cómo es allá la situación? Ya recuperé señal, pues si no hubiera alguien más, yo creo que aquí lo dejamos, ¿no? Si no hay comentarios, pero quedaríamos entonces para el lunes para retomar y discutir junto con la Constitución de Ecuador, y si nos mandara Giovanni y Elías algo de Chile estaría excelente, ¿no? Y también creo que sería muy importante que pudiéramos pensar en todo esto que expone Marilú y que también se cuando se discutió el extractivismo sobre el municipio o la unidad territorial fundamental, donde se dan todos estos debates y donde está el gobierno, digamos, directo de los pueblos, ¿no? Entonces, si no hubiera más participaciones, yo creo que aquí podemos cerrar y el lunes nos vemos, ¿no? Y ojalá puedan leer también el libro del derecho que nace del pueblo, sería excelente, ¿no? Además de revisar la Constitución. Y pues, si no hay más, aquí lo dejamos y gracias, Marilú, y nos vemos el sábado. Gracias a todos. Gracias a